Mi nombre es Daniel Turbí y la injusticia llegó a mi vida desde muy temprano, desde mi niñez, donde yo vivía solo con mi madre. Nosotros éramos 4 hermanos, porque mi papá la abandonó a ella con nosotros pequeños, donde ella tuvo que salir a trabajar, nos dejaba solo en casa. Y yo tuve que, a los 9 años, yo cumplí 9 años, yo tuve que prácticamente independizarme y salir a trabajar yo ya. Tuve que salir a limpiar botas, tuve que ir a trabajar panadería, con apenas 9 años. Donde eso me fue creando a mí un trauma, porque a veces era maltratado en la calle. Y cuando ya yo me fui haciendo adulto, eso me fue creando ese vacío adentro mío, donde yo quería llenarlo, y fue donde yo vine cayendo en el alcoholismo. Yo llegué al punto en el alcoholismo que yo me emborrachaba en los colmados, donde yo me caía en la silla. Se cayó varias veces de la silla, muerto de un humo. Yo tenía a veces que llevarlo porque él no sabía de él. Y yo estaba en un extremo que ya yo daba vergüenza en los sitios, en los lugares, en los colmados. Yo daba vergüenza, la persona me criticaba porque yo amanecía tomando y al otro día yo seguía tomando de nuevo. Yo traicionaba a mi esposa no con una mujer, sino con varias. A donde llegó al punto que ella me encontró en el mismo acto de infidelidad. Ella me encontró con otra mujer. Y esa situación fue generando en ella problemas hasta el punto que ella quedó enferma. Ella quedó enferma y los médicos no le encontraban nada a ella. A ella le hacían estudio, y no le encontraban nada. Los médicos la desahuciaron. Ellos me dijeron a mí, su esposa no tiene cura. Entonces eso me fue generando, eso y los vicios me fue generando una deuda. Yo recuerdo una vez que una persona de la que yo le debía, porque no le debía el dinero a una sola persona. Y esa persona, una de las que yo le debía, llegó y me dijo, si tú no me consigues el dinero que tú me debes mañana, yo mañana vengo y te doy un tiro. Entonces era la vida de injusticia que yo estaba viviendo. Entonces esa situación de la deuda, eso llegó a un punto que llegó a afectar a mis hijos también. Porque yo me vi muchas veces en una situación con esa deuda y ganando 10 o 12 mil pesos, donde yo a veces no tenía con qué alimentar a mis hijos. Yo recuerdo que muchas veces tuve que mandar mis hijos a las 12 a donde una vecina para que le diera algo de comer. A veces mi hermana tenía que socorrernos y mandarnos algo de comer, porque era una situación muy caótica la que estábamos viviendo por causa de la enfermedad de mi esposa y de la deuda que yo llegué a acumular. Un momento muy triste que vivimos mi esposo y yo fue cuando tuvimos la pérdida de uno de nuestros hijos. El más pequeño de nuestros hijos murió porque él fue picado por un mosquito y contrajo el dengue. Nosotros vivíamos al lado de una cañada con una condición muy mala, y vivíamos en un cuartico, en una habitación donde nosotros teníamos que dormir prácticamente mi esposo y yo con los niños en la misma cama. Entonces en esa situación mi hijo se enfermó y murió. Eso fue un momento muy triste y muy fuerte que nosotros vivimos en esa situación también. La situación de salud de mi esposa, ella se fue agravando de una manera que ya uno se encontraba desesperado, porque ya nosotros hubiéramos tocado varias puertas. Incluso ya nosotros habíamos tenido recomendaciones de brujos y nada de eso había resuelto nada. Hasta que en esa situación yo prendo la televisión y me encuentro con un programa de la iglesia donde yo veo a alguien dando un testimonio que encajaba con la situación que estaba viviendo, que nosotros estábamos viviendo. Entonces yo recuerdo que yo le dije a mi esposa, yo te voy a llevar a ese sitio, yo te voy a llevar a ese lugar, te llevo, te dejo en la puerta y yo me devuelvo, porque la intención mía no era quedarme. Yo pensaba que yo no necesitaba, y en realidad yo necesitaba la justicia de Dios en mi vida. Entonces yo la llevo a la iglesia. Cuando yo la llevo, después yo decido entrar. Ese día que yo la llevé, ella manifestó con demonios. En la oración manifestó.
ella siguió haciendo la cadena, ella se fue curando, pero aún ella se sanó. Estábamos yendo a la iglesia, pero yo la vida mía, yo seguía mi vida normal, yo seguía viviendo en la injusticia, yo seguía tomando en los colmados, yo salía de la iglesia y como quiera yo me iba al colmado a tomar. Yo me acuerdo que estaba en un colmado bebiendo un día, entonces cuando yo estaba tomándome la cerveza, me llegó al pensamiento, me llegó a mi mente, así, ¿qué tú estás haciendo? Y yo me paré y dejé la cerveza porque yo entendí que lo que yo estaba haciendo no era correcto, porque yo estaba cometiendo una injusticia. Por esa experiencia que yo pasé, entonces yo tomé la decisión de abandonar la vida de injusticia que yo estaba viviendo. Entonces, a partir de ahí, yo tomé la decisión de bautizarme, porque ya yo estaba cansado de vivir esa vida que yo estaba viviendo. Me di cuenta que esa vida que yo estaba viviendo no le agradaba a Dios, porque era una vida de injusticia lo que yo estaba viviendo. Entonces ahí es donde yo comienzo a hacer propósito, a hacer mi cadena, y ahí mi vida entonces comienza a cambiar. Entonces ahí yo comencé y abandoné el alcohol. Yo abandoné ahí la mentira. Yo era una persona que mentía mucho. Yo abandoné la mala compañía. Yo tenía muchos amigos, entre comillas, que eran amigos de bebida. Yo comencé a apartarme de ellos. Yo era una persona que donde yo trabajaba, yo engañaba. Yo engañaba porque yo adulteraba factura. Yo abandoné todo eso. Entonces yo dejé de engañar a mi esposa. Y pasé a ser fiel a ella. Las mujeres que yo tenía antes, yo comencé a abandonarlas. Ahí yo tomé la decisión de hacer un sacrificio por mi vida espiritual, porque yo entendí que yo necesitaba la justicia de Dios en mi vida, porque yo, aparte de que yo había abandonado el pecado y esas cosas, pero había un vacío adentro de mí. Y yo necesitaba llenar ese vacío con la presencia de Dios. Entonces ese sacrificio que yo hice, lo único que yo tenía de valor era aquella casita que yo tenía al lado de aquella cañada, donde yo vivía con mi familia en ella, y ni siquiera cabíamos. Entonces yo tomé la decisión de vender aquella casita. Eso fue lo que Dios me habló a mí en mi cabeza, me habló. Y yo fui allá, hablé con mi esposa, le dije, voy a vender esto. Y ella dijo que si yo estaba loco, porque la situación que estábamos y lo único que teníamos, y yo le decía, la voy a vender. Y ese fue mi primer sacrificio. Entonces cuando yo hice ese sacrificio, yo recuerdo que la presencia de Dios, ella llegó a mi vida, la justicia de Dios se cumplió en mi vida. Yo comencé a ayunar, comencé a orar de madrugada, comencé a buscar, y la justicia de Dios se cumplió en mi vida. Y hoy yo tengo paz, yo soy una persona alegre, yo soy una persona que trato bien a mi esposa, a mis hijos. Y yo puedo decir que la justicia de Dios se cumplió en mi vida. Hoy es un hombre de Dios, un hombre de la iglesia. Cierto el caso que cambió el 100%. Yo seguí sacrificando. Como ya el reino de Dios estaba en mi vida. Entonces las demás cosas comenzaron a llegar por añadidura a mi vida. Ahí yo de sacrificio en sacrificio comencé a conquistar. Hoy yo tengo 3 fuentes de ingresos. Yo tengo 3 negocios. Estoy construyendo mi casa. Aquella casa que yo vendí y sacrifiqué, hoy Dios me dio donde estoy construyendo una casa. Que esa casa, cuando esté terminada, es una casa que va a estar valorada en más de 4 millones de pesos. Después de yo haber pasado tantas necesidades con mi familia, hoy mis ingresos son de alrededor de más de 150,000 pesos en los negocios que yo tengo. Y yo me casé con mi esposa también. Nos casamos en el civil
nos casamos por la iglesia. Y en la campaña pasada yo hice mi sacrificio. Y todavía no ha llegado bien la otra. Y ya yo conquisté un carro. Yo conquisté mi vehículo para yo pasear. Un carro nuevo yo tengo ahí. Eso fue en esta campaña pasada que yo hice mi sacrificio y ya yo obtuve la conquista. Yo soy feliz. Yo tengo mi vida bendecida, tengo mi familia bendecida y tengo mi vida totalmente en el altar.